Siempre sentí una gran curiosidad por todo proyecto que comienza de cero. Trabajo como cartógrafa y una de mis tareas es dibujar un mapa donde haya un territorio. Revisando antigua cartografía de la Patagonia, descubrí que entre el siglo XVIII y XIX hay una ciudad sobre la costa de la actual provincia de Santa Cruz que aparece y desaparece del mapa. Su nombre es Florida Blanca. De esa época se conservan un croquis y el diario de Antonio de Viedma, el español que estuvo al frente de ese poblado que quiso surgir como la ciudad más austral del virreinato del Río de la Plata. Tengo que viajar al sur. Quizá la árida geografía de la Patagonia me ayude a desentrañar este misterio. Mi viaje comienza en el mar. El contacto con las aguas frías del Océano Atlántico es la forma más pura de conectarme con el siglo XVIII. Una mañana de verano, igual que esta, pero de 1780, 3 bergantines dejaron el puerto de Montevideo. Iban provistos con víveres para un año, agua para 3 meses, herramientas y 8 mulas mansas. Navegaban 74 familias de labradores españoles. Ellos fueron la pieza fundamental de la primera experiencia de poblamiento civil en la historia de la Patagonia. Yo sigo su mismo rumbo. La historia de la navegación tiene 5.000 años y durante prácticamente 4.500 años se navegó de la misma manera, impulsados por el empuje del viento. Para ir a un lugar tenían que ir con esperar hasta que estuviera a favor. Y cuando estaba en contra se quedaban parados. Se quedaban parados, tenían que esperar. Ellos tomaban decisiones y se iban y recorrían millas sin conocer. Prácticamente no tenían las cartas náuticas que hoy tenemos. Ellos lo que tenían era un conocimiento muy grande de geografía, de astronomía, sabían leer la naturaleza, estaban totalmente integrados al mundo en el cual ellos estaban viviendo. Al igual que los navegantes del siglo XVIII, navego con la fuerza del viento, pero en distintas condiciones. A diferencia de mi experimentado acompañante, Antonio de Viedma no era un hombre de mar, fue un terrateniente andaluz que un día se embarcó en alta mar para cumplir con un pedido de la corona española. El destino marcó su rumbo y la obligación con su país lo llevó a tierras inhóspitas. 23 de enero de 1780. Amaneció nublado, mar llana y viento nor-noroeste. La tierra a la vista. La corriente no nos deja llegar a la costa. Las enormes dificultades que opone la Patagonia a todo aquel que se atreva a navegar sus aguas o recorrer sus infinitas extensiones son la prueba más elocuente del valor de mis hombres. Bueno, acá estamos viendo lo que es el viaje, por ejemplo, de Viedma, ¿no es cierto?, que vino para la Patagonia, vinieron al Golfo San José, continuaron para el sur, ¿no es cierto?, acá estamos en el Golfo Nuevo, y acá continuamos para el sur hasta San Julián. A pesar de la tecnología del siglo XXI, es el viento el que domina los mares patagónicos desde hace siglos. Mi búsqueda de Florida Blanca me hizo desembarcar en Puerto San Julián, una ciudad de 6.000 habitantes en las costas de la provincia de Santa Cruz.
El perfil de un avión Mirage, que participó en la Guerra de Malvinas, habla de la importancia estratégico-militar de este punto en el mapa. Ya es tarde. En pocas horas se pone el sol. Encontré un hostal donde puedo pasar la noche. ¿Usted conoce a alguien de acá, de San Julián, que me pueda dar información sobre Florida Blanca? Sí, en la esquina tiene una casita con un jardincito. Ahí vive Amado Lafuente. Ahí puede ir a preguntar. Ah, listo. Muchas gracias. Durante más de un siglo los restos del asentamiento quedaron enterrados en el olvido. Solo se mantuvo su recuerdo en los relatos orales de los mayores. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Amado? Sí. ¿Qué tal? Me mandaron a verlo a usted porque yo estoy investigando sobre Viedma y quiero averiguar sobre Florida Blanca. En la década de los 70, la curiosidad de un vecino del pueblo, Amado Lafuente, pudo más que el olvido. Él fue quien descubrió los restos de Florida Blanca enterrados a pocos kilómetros de su casa. Ya sabía que estaba ahí, Florida Blanca, en ese lugar. Sí, por noticias de ancestros. Ajá. Sabíamos que la colonia existía. Simplemente que, bueno, hasta ese momento no se le había dado algún valor especial y permanecían ahí estantías en el tiempo, digamos. ¿Cómo llegó usted a Florida Blanca? Bueno, recuerdo que cuando éramos adolescentes solíamos ir al lugar en bicicleta, a pasear, y nos llamó la atención esas ondulaciones, esas lomitas, y dijo, algún día vamos a venir a excavar acá a ver que algo tiene que haber. Trabajamos con un método no adecuado, pero tratamos de dañar lo menos posible, ¿no es cierto? Yo quiero ir, Amado. ¿Qué tengo que hacer para ir? Y debería ponerte en contacto con una chica, una arqueóloga, que se llama Silvana Buscaglia, que es la que está trabajando en el lugar. Hoy recorro esta estepa árida y no puedo dejar de preguntarme por qué la corona española puso sus ojos en este lugar, tan al sur, para que un puñado de campesinos se establecieran aquí. La primera respuesta que se me ocurre tiene que ver con el contexto histórico de fines del siglo XVIII. Había que poblar estas tierras y Viedma era la punta de lanza. 29 de febrero de 1780. Yo determiné salir a tierra al día siguiente. A las 2 de la mañana salió el bote con víveres para 15 días. A las 6 de la mañana marché yo por tierra con 6 soldados. Caminamos a lo largo de la costa con mucho trabajo. En ninguna parte hallamos agua dulce ni leña, más que algún espinillo. Son las 7 de la mañana. Finalmente voy a conocer Florida Blanca. Mi guía será la arqueóloga Silvana Buscaglia, que desde hace años estudia los vestigios del poblado. Estamos a 2.265 kilómetros de Buenos Aires. En el siglo XVIII no había caminos que unieran la Patagonia con la capital del virreinato. Atravesar los 9 kilómetros que separan San Julián de Florida Blanca se nos hace cuesta arriba. Ellos, sin mapas, sin caminos, a lomo de mula, parecieron poder moverse con mayor libertad. Pero las distancias y la falta de comunicación con el centro político del virreinato fueron un gran problema para los habitantes de Florida Blanca, aunque no el único. De marzo de 1780. Llenamos 2 barriles de agua y emprendimos camino. A la media legua ya hallamos la misma especie de cerros de piedra por la costa, pero sin agua en sus cañadas. El terreno es muy seco y sembrado todo de unas bolas de espina a manera de erizos.
Natalia, llegamos a Florida Blanca. No sé si verás alrededor, pero parece que no hay nada. Y sin embargo, hay un poblado enterrado acá abajo, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, ¿sí? Que no hay nada, es la plaza del poblado, es este sector. Detrás nuestro está el fuerte del poblado. En aquel sector lo que tenemos son un frente de cuadras, ¿sí? Que es el montículo que ves en el medio, que estaba dividido en 9 casas. Ese frente de cuadra estuvo destinado al alojamiento de las familias de labradores. También se construye hacia allá el hospital. ¿Por qué habrán elegido este lugar en particular? Bueno, lo eligieron porque ellos, digamos, vinieron con el objetivo de cultivar. Entonces necesitaban una fuente de agua dulce cercana, que está por allá. 27 de marzo de 1780. El sargento dice haber visto humo a 3 leguas de distancia y a su parecer han divisado tolderías de indios. A las 8 de la mañana se presentaron en la playa unos 200 indios de ambos sexos. Estaban los caciques Julián Grande y Julián Gordo. Les regalé cuentas de vidrio, les hice dar de comer. Todo les parecía poco. Prometieron llevar a mi ayudante Goicochea al nacimiento de agua. Antonio de Viedma tenía la difícil misión de mantener todo bajo control. Los labradores habían salido de España con un contrato firmado que los obligaba a permanecer en su nuevo destino. La extrañeza del paisaje y las distancias complicaron la vida cotidiana de los nuevos habitantes. La ayuda de los tehuelches fue fundamental para el éxito momentáneo del proyecto de Florida Blanca. El primer encuentro fue muy pacífico, totalmente amigable, amistoso. Viedma invita al cacique y a su familia a agasajarlos a bordo de la embarcación. O sea que él tenía una muy buena relación. Sí, la relación fue amistosa desde el principio y siguió así hasta que el poblado se abandonó. O sea, durante los 4 años de funcionamiento del poblado, las relaciones fueron muy armónicas, amistosas, de convivencia cotidiana, de lazos estrechos. Sin embargo, hay ciertos detalles que es, digamos, lo que sale, lo que uno va investigando, como que uno de ellos es que Viedma en el diario, poco en las cartas, menciona, digamos, la relación entre el grupo tehuelche en sí, hombres, mujeres, niños, con los pobladores de la colonia. Decidió preservar cierta imagen del poblado y quizás el contacto con los tehuelches, a pesar de que estaba todo bien, hablando mal y pronto, podría contaminar ese ideal de sociedad, digamos, de sociedad prístina y que estaba, digamos, armada en función de ciertos ideales que tenían que ver con los principios de la Ilustración española. Y además también con una idea de orden y control social. Los indios son todos de una sola nación. Su estatura es alta, todos son de buen semblante, y entre las mujeres las hay muy bien parecidas y blancas, aunque curtidas por el viento y el sol como ellos. No se encuentra hombre ni mujer flaco. Son gruesos con proporción de su estatura, y al usar ropa del cuello a los pies, habrá contribuido a que algún viajero los tengan por gigantes. Para la monarquía española, los recursos naturales eran la única fuente real de riqueza. Es por eso que el mandato que tenía Viedma era que estas tierras fueran cultivables, algo que el terrateniente español y su gente consiguieron después de muchos esfuerzos. 3 de abril de 1780. En todas estas cañadas pueden proporcionarse con el tiempo muy buenas huertas y árboles. Toda la tierra es sin duda buena para toda especie de sementeras en las playas de este puerto, y en sus inmediaciones hay leña para que cocine una población de las que intente establecerse por 6 años. Paredes, tejas y maderas sueltas descansaron durante más de un siglo bajo los espinillos y las piedras. La paciencia y el trabajo sistemático de los arqueólogos lograron desenterrar los restos del poblado para sacarlos del olvido.
Decime, Silvana, ¿y Sí. cuánto tiempo más o menos le lleva excavar una casa? Y excavar una casa depende, digamos, de la superficie de la casa. Estas, por ejemplo, las que estamos acá, esta casa tenía alrededor de 30 y pico de metros cuadrados y años nos lleva. Varios años, muchas campañas, sí. Bueno. Sí. Sangre, Más sudor o y menos, lágrimas. ¿cuántas personas? Y trabajan? generalmente 4 o 5 personas están trabajando, sí, a lo largo de un mes aproximadamente. Después de un año extremadamente duro, todo comenzó a encaminarse. Pero las complicaciones no tardaron en llegar. Gran parte de la población cayó víctima de enfermedades y Viedma no fue la excepción. Los problemas comenzaron a acumularse. 21 de julio de 1771. Las enfermedades cada día se propagan más. Los víveres se van acabando, con cuyo motivo se hacen sentir ya las necesidades y temer las consecuencias, no las mejores. Los días son largos en los veranos patagónicos, pero ya se ha hecho tarde. Decidimos con la arqueóloga que mañana vamos a visitar Punta Caldera, el lugar donde se instalaron los marineros que habían llegado a la costa de San Julián con Viedma. Satisfecho pues de la buena calidad del suelo, de la bondad del clima y asegurándome los pilotos ser bueno el puerto, decidí poderse establecer una población a cosa de 1 legua de la playa. Bien podría sobre la misma playa situarse la población y seguir esta hasta el agua, pero sería trabajoso al labrador tener su casa distante por lo menos media legua de sus labores, y además de la molestia y el cansancio que se les aumentaría con este motivo a los colonos, se les produciría también el perjuicio del tiempo, que perderían en ir y venir cada día, y el riesgo de los indios, a las que estarían sujetas las sementeras a tanta distancia de la población. Con el paso de los meses, la armonía que transmitía Viedma en su diario empezó a resquebrajarse. Los marineros de los bergantines se habían establecido en la costa y desde allí controlaban los víveres que enviaba la corona. Sobrevivir al hambre y al frío no era algo que estaba a su alcance. La situación en el puerto se le iba de las manos. 20 de septiembre de 1871. El día 11 entró en el puerto el paquebote Belm, con carga de víveres para el establecimiento de 10 meses y con algunas ropas. Con este consuelo se desahogó la gente y empezaron a ceder las enfermedades. ¿Esta vendría a ser la puerta de entrada? No, la puerta de entrada estaba allá. ¿Y había conflicto entre estos marineros y la población de Florida Blanca o...? Sí, no se llevaba muy bien. La Ah. población que estaba acá mayormente era de marinos, había algunos funcionarios también y otro personal del establecimiento. Y lo que cuenta Viedma, porque el principal testigo de todo esto y relator es Viedma, es o lo que ofrece es como una imagen de un cuadro conflictivo, caótico, como un lugar muy marginal. Se robaban las provisiones que traían las embarcaciones. Viedma cuenta que cuando él manda a hacer un pedido a Buenos Aires, por ejemplo, se pedía higos, zapatos, y decía que las cosas que le llegaban en bolsas venían abiertas y en lugar de peras, por ejemplo, traían peras disecadas, le ponían piedras. Ah, bueno. Y claro, entonces los marineros decían, no, fueron los carretilleros, que eran los que llevaban en carretilla todas las provisiones hasta Florida Blanca. Y los carretilleros le echaban la culpa a los marineros. Era un lugar también de violencia, a veces se peleaban, incluso hay episodios entre el contador y su guardalmacén, que hay un episodio que el contador acusa al guardalmacén que le sacó las pistolas, o sea, como que lo apuntó con armas por un conflicto interno que hubo. Hasta tal
punto era conflictivo este lugar que Viedma prohibió el ingreso de la gente sin expreso permiso de él a este lugar de la costa, que es Punta Caldera. Tanto los pobladores para acá como los marineros para Exactamente. la colonia. Los marineros tampoco podían subir a la colonia, él decía por el perjuicio que podían ocasionarle a la población. Se ve que los tenía como tildados de peligrosos, y las mujeres tampoco podían venir, las mujeres de la población, solas a la costa. Y a él este lugar conflictivo le funcionaba como una especie de alter ego de la colonia, donde esto siempre se presentaba como caótico, desordenado, marginal, y la colonia se preservaba como una burbuja, una imagen de que estaba todo ordenado, controlado, que funcionaba perfectamente, ¿sí? Y así él se aseguraba también su imagen. A pesar de la soledad, de las enfermedades, del clima duro de la Patagonia y de los problemas de convivencia, Florida Blanca logró mantenerse en pie. Pero el establecimiento no era una isla, formaba parte del virreinato del Río de la Plata. El virrey Vértiz, acosado por las rebeliones de Tupac Amaru en el Alto Perú, decidió que las reales arcas de la corona estaban destinando demasiado dinero para mantener viva la colonia en la costa patagónica. Florida Blanca empezaba a transitar el camino a su ocaso. Nati, tengo que irme porque José Luis está esperándome. ¿Vos qué vas a hacer? No, yo me quedo un ratito más y cualquier cosa después hago dedo. Bueno, ¿Dale? bárbaro, listo. Bueno, gracias Nos vemos. por todo, ¿sí? No, por favor. Un Chao. beso. Chao. Mi viaje en búsqueda de resolver los misterios por los cuales en apenas pocos años Florida Blanca desapareció del mapa adquiere una nueva dirección. La arqueóloga me mandó a ver a Pinocho, un lugareño que hace años trabaja dividiendo su tiempo entre la pesca y el paseo a los turistas. Ah, pero ¿podemos ir ahora entonces? Ya nomás, nos vamos. Ah, bueno, buenísimo. ¿Estamos cerca? 5 millas más o menos. Hace más de 2 siglos, estas mismas costas fueron testigos de un naufragio. En 1783, a solo 3 años de la fundación, el virrey Vértiz hizo una pésima evaluación de Florida Blanca. Aunque el diario de Viedma lo desmiente, Vértiz describió el puerto como inútil y aseguró que los pobladores perecerían si no eran socorridos desde Buenos Aires. Para colmo de males, un barco con víveres y provisiones se había estrellado frente a la costa. Podrían pasar meses antes de que otra embarcación volviera y nadie creía que Buenos Aires estuviera dispuesto a reponer lo perdido. Y Viedma estaba preso de un miedo aún mayor que el olvido. 5 de marzo de 1783. Viendo que no llegaba embarcación de Buenos Aires, despaché a 3 soldados acompañados de los indios para que llevasen una carta a mi hermano Francisco, superintendente del establecimiento en Río Negro, a fin de que me dijese si tenía alguna noticia de Buenos Aires, por si las provincias del Plata habían sido invadidas por enemigos de la corona. Como el caso se estrechaba y la gente a comer era mucha, determiné para entretener los ánimos que un bergantín saliese para el Río Negro con la mayor parte de las gentes, quedándome con solo 60 personas. ¿Encontraste algo? Solo las estacas, el palo quedó enterrado todavía, lo ha tapado el limo. O sea que acá abajo está enterrado el mástil del barco. Acá mismo, sí. Para que tengan una idea, el fondo de esa laguna y el fondo de esta laguna era el pozo que habíamos hecho. Ah, ok. Y la marea cuando sube viene de allá, trae tierra, lo va tapando, cuando viene de aquel lado se van superponiendo y van haciendo esto. Después se crean mejillones, piedras y hay que volver a empezar. ¿Y cómo fue que naufragó, sabes? Golpeó contra un banco de piedras y se partió en medio. Sin comunicación con Buenos Aires y con los pobladores en estado de rebeldía, pidió licencia por enfermedad.
El mismo barco que lo regresó a Buenos Aires trajo al capitán del ejército Félix de Iriarte. El militar vino con el mandato del virrey de cerrar la población. El 29 de enero de 1784, el fuego consumió la utopía de un hombre. Apareció alguien, dijo que había que levantar todo, destruyeron o quemaron todo lo que podían, lo que les servía se lo llevaron y dicen que dejaron una placa conmemorando que había habido un asentamiento. Es una pena, ¿no? Cumpliendo con lo dispuesto por el señor virrey sobre abandonar el establecimiento de esta bahía de San Julián, lo efectuó en este día, recogiendo de él la madera más útil, artillería de fierro, rejas de ventanas. A las 12 se prendió fuego al fuerte de madera, hospital, panadería, herrería, casas de pobladores. Floridablanca desapareció entre el humo y las cenizas. Antonio de Viedma se instaló en el Río de la Plata a la espera de un nuevo destino. Pero la corona pareció olvidarse de él. Floridablanca quiere resistir el olvido y reconstruir desde sus ruinas la memoria de una ciudad que desapareció en el tiempo.